El avión se detuvo bruscamente en medio de la zona de embarque. Y en ese momento denso y suspendido, cada par de ojos seguía concentrado en una escena. Nadie podía creer que toda la tripulación del vuelo de Horizon Atlantic fuera escoltada fuera del aviones por seguridad, con sus rostros pálidos. En el centro de esa multitud atónita, André Michel permanecía quieto y tranquilo mientras el tranquilo ojo de una tormenta. La pantalla de su teléfono aún brillaba, la grabación de video. Todo se propaga por Internet más rápido de lo que nadie podría reaccionar. Una hora antes, lo habían considerado alguien que no pertenecía a primera clase. Ahora eran ellos los que temblaban. Bajo su mirada fija, casi gélida. Nadie entendía lo que acababa de pasar. Sucedió. Todo lo que sabían era que el hombre al que habían obligado a regresar a la fila 34, el hombre al que descartaron como nada más que un molesto pasajero negro, estaba de hecho, la única persona con el poder de poner a toda la aerolínea de rodillas en cuestión de horas. Pero para entender cómo se formó esta tormenta, tenemos que retroceder. Tiempo. La mañana había comenzado en la lujosa quietud del ático de cristal de André en el piso 62. La luz del sol de Texas brillaba sobre la mesa de cristal, reflejándose en el traje de Bion gris que estaba ajustando una última vez. En ese momento, André tenía la calma de alguien familiarizado con la presión. Pero en lo más profundo, donde un corazón sazonado por cientos de batallas silenciosas se mantenía. Al golpear, siempre había una capa de precaución oculta, una armadura invisible cada. Un hombre negro exitoso se vio obligado a usar. Hoy no fue un día cualquiera. Podría determinar el destino de Vertex EALTech, la empresa de inteligencia artificial médica que había construido en un pequeño almacén en Chicago se convirtió en un imperio multimillonario. Un acuerdo de inversión de $300 millones con un conglomerado japonés lo esperaba en San Francisco. Tomó su tableta. Revisando la presentación, las diapositivas, sus labios apretándose ligeramente, una vieja costumbre. Cada vez que se preparaba para una pelea importante. Desde el sistema de asistencia inteligente en casa, una voz femenina tranquila habló. Señor Michel, su auto está listo. André asintió. En el espejo, sus ojos se veían agudos, profundos y cansados, como solo él. Los líderes comprendieron el tipo de agotamiento que nunca se asentaba en los músculos, sino en la necesidad constante de demostrar el propio valor una y otra vez, incluso estando en la cima. Mientras conducía hacia el aeropuerto de Dallas-Fort Worth, André revisó los correos electrónicos y reevaluaba su estrategia para convencer a los socios japoneses. Su mente era firme, como una brújula que siempre sabía dónde estaba el norte. Pero a medida que el coche disminuía la velocidad al entrar en la terminal nacional, ese viejo cansancio regresó. Su instinto de supervivencia se agudizó desde que era solo un niño negro, corriendo por calles llenas de bocinazos y palabras duras. Su padre una vez le dijo. Él le dijo, si quieres llegar tan lejos como los demás, tienes que ser el doble de bueno. Si quieres el respeto que ellos reciben, necesitas el triple de paciencia. André nunca lo olvidó. Y esta mañana, incluso vestido con un traje que vale más que el salario mensual de muchas personas, todavía sintió que esa frase descansaba sobre sus hombros como una mano invisible. Al principio, en el mostrador de facturación de clase A, la agente, una mujer de mediana edad con una etiqueta con su nombre. Carol estaba charlando cálidamente con dos hombres de negocios blancos. Pero cuando André se acercó a ella, su sonrisa se atenuó solo una fracción, una breve vacilación, lo suficientemente larga para alguien que había vivido momentos como este para reconocerlo. ¿Viajas por negocios? Preguntó como si necesitara pruebas adicionales antes de creer que podía permitirse un billete de primera clase. Sí, respondió André. Su voz firme. No molesto, solo acostumbrado. En seguridad, los agentes de la TSA dejaron pasar a 3 blancos. Los pasajeros que lo precedieron pasaron con computadoras portátiles idénticas. Cuando André entró, arriba, señalaron su bolso. Saca tu portátil. Saca también el cargador. Nosotros. Necesitaba realizar comprobaciones adicionales. André asintió sin decir palabra. Pero dentro de eso, la vieja pesadez volvió a levantarse como una piedra atada al tobillo de cada hombre negro que
Entró en un espacio de poder sin su nombre escrito en la puerta. En el salón de clase, la recepcionista sonrió profesionalmente y luego hizo una pausa. Ligeramente cuando lo vio. ¿Puedo ver su identificación? André retuvo un aliento, luego se lo entregó. El hombre blanco frente a él solo le había mostrado su tarjeta de embarque. Otro ciclo familiar. La historia se repitió tantas veces que ya no era un error, sino un clavo estructural que lo sostenía. Todo un sistema en conjunto. André eligió un lugar tranquilo cerca de él. Escaleras. Abrió su computadora portátil y se sumergió en el trabajo, tratando de ahogar el ruido. El escozor de ser examinado de nuevo. Pero en lo profundo de su mente, algo se tensó. Ligera sensación de oleaje, como el rechinamiento del metal antes de una tormenta. Cuando el anuncio invitó a los pasajeros de primera clase a abordar, Andrés se irguió con confianza. Su nombre brilló, claramente en la pantalla. Miche y André, asiento 1A. Todo parecía normal, al menos en la superficie. El escáner emitió un pitido. La luz verde se encendió. André subió al puente de embarque, con el corazón latiendo con firmeza y los pensamientos ocupados con datos médicos, algoritmos de IA y las primeras líneas de su presentación. No tenía idea de que en cuestión de minutos, todo por lo que había luchado para ser tratado como un ser humano merecedor sería retorcido y pisoteado frente a cientos de desconocidos. Una humillación, un colapso repentino, un momento tan pequeño pero lo suficientemente potente como para desatar una tormenta histórica. Porque en ese avión, alguien creía que el poder residía en un uniforme, en una insignia de tripulación del color de la piel. Persona que querían creer que era inferior. No tenía ni idea. El hombre que estaban a punto de degradar a quienes tenían la capacidad de abrir todo su cielo con un solo toque en la pantalla del teléfono. Y la tormenta ya había comenzado a formarse a partir de un solo momento de error de juicio, de un prejuicio familiar, del instante. Decidieron que no pertenecía al asiento 1A. No sabían que el 1A le pertenecía. Y así lo hizo la justicia. André entró en primera clase con la confianza de un hombre, acostumbrados desde hace mucho tiempo a estar en salas donde se firmaban decisiones que valían cientos de millones de dólares. El aroma a cuero nuevo, la iluminación suave y la suave música de fondo crearon un ambiente lujoso diseñado para separar a los pasajeros importantes de los resto del avión. Colocó su maletín de cuero en el compartimento superior sobre el asiento 1A. Se ajustó el cuello y abrió su tableta para revisar sus diapositivas. Todo se estaba desarrollando exactamente como lo había planeado para esa mañana perfectamente orquestada. Pero solo 2 minutos después, una gran sombra cayó sobre la pantalla de su tableta, bloqueándola. La luz. André miró hacia arriba. Un montículo blanco en su rostro de unos 50 años, enrojecido por la ira y la respiración entrecortada por la irritación lo miraron fijamente como si hubiera pillado una intruso invadiendo terreno sagrado. Estás en mi asiento. Sin saludo, sin verificación, ningún intento de comprobar la situación. Solo puro cuestionamiento. Arrogancia. André mantuvo la calma y mostró su tarjeta de embarque en su teléfono. 1A es mío. El hombre extendió su propio teléfono, que también mostraba una A. 2 embarques. Pases, un asiento. Pero en lugar de revisar el sistema, el hombre simplemente se cruzó de brazos y se quedó allí, esperando como si André ya debiera saber cuál era su lugar y desocupar el asiento. El silencio se tensó como una cuerda tensa, y entonces un asistente de vuelo. Apareció una mujer llamada Lindsay. En cuanto vio al hombre, su expresión se suavizó, cálida y servicial. Cuando sus ojos se posaron en André, se volvieron fríos y sospechoso. ¿Cuál parece ser el problema?, preguntó, pero su mirada se quedó fija. Se centró en el hombre, como si fuera él a quien le importaba la comodidad. El hombre comenzó a quejarse. Su tono destilaba indignación, como si la idea de que un hombre negro se sentara en su asiento fuera inaceptable. André levantó su tarjeta de embarque. Lindsay lo miró por apenas un segundo. Sus ojos ni siquiera se detuvieron lo suficiente para registrarlo antes de volverse hacia él. Un hombre con un tono notablemente más amable. Revisaré su asiento, señor. La forma en que desestimó la tarjeta de embarque de André fue la misma forma en que desestimó la suya. Existencia. Los pasajeros comenzaron a mirar, susurrando,
algunos con ojos curiosos, otros con ese familiar juicio sin palabras que André conocía demasiado bien. El hombre retrocedió un poco, pero continuó bloqueando el pasillo, esperando el resultado. Ya había decidido que le favorecería. Llegó la azafata principal, Catherine Doyle. Escuchó la explicación de Lindsay, y al igual que su subordinado, se dirigió primero al hombre. Cuando André intentó hablar, Catherine levantó la mano para silenciarlo, su voz firme, pero cargada de implicación. Señor, por favor coopere. Déjenos manejar esto. Manejarlo, como si fuera él. Problema, como si su presencia en primera clase fuera algo que debía ser evaluado. 2 auxiliares de vuelo más aparecieron detrás de ella, formando un muro invisible que lo encerró, obligándolo a una posición en la que no tenía más opción que quedarse quieto y escuchar. Finalmente, el capitán Mark Dalton salió de la cabina, vestido con ropa cansada. Mirada de alguien que quería resolver el problema rápidamente. Maldita sea la verdad. Catherine relató la historia y, en la forma en que la contó, André fue el indicado, causando disturbios mientras el hombre blanco era el pasajero incómodo. André levantó su tarjeta de embarque una vez más. Estoy pidiendo una verificación del sistema. Estoy con derecho a este asiento. El capitán miró brevemente la pantalla, luego negó con la cabeza. Tenemos que salir a tiempo. Si sigues interrumpiendo durante el proceso de embarque, tendré que pedirle que descienda del avión. Una breve frase, pero cargado de autoridad. Autoridad otorgada por el uniforme. Autoridad que a menudo empujaba a hombres como André a los márgenes cada vez que exigió justicia. André miró a su alrededor. 4 rostros blancos lo rodeaban, docenas de otros observando desde las filas de atrás. Pensó en su presentación inacabada. El multimillonario. Le esperaba una reunión de dólares y las palabras de su padre. Elige las batallas correctas si quieres ganar el verdadero dinero. Guerra. Ninguno de ellos lo miró como un pasajero de primera clase. Nadie lo veía como un director ejecutivo al frente de una corporación multimillonaria. Nadie lo veía como alguien merecedor. Solo vieron a un hombre negro que se negaba a cooperar. En ese instante, André sintió claramente la realidad que había vivido con toda su alma. Vida. Su verdadero poder existía fuera de esta aeronave. Pero aquí, atrapado entre las paredes de metal y esta gente, estaba en desventaja. Apretó sus. Agarró su maletín, tragándose la humillación. Bien, me mudo. Lindsay esbozó una pequeña sonrisa satisfecha y Catherine exhaló aliviada, como si finalmente habían resuelto el problema. Lo guiaron de regreso a través de la cabina. Más allá de las miradas fijas, las sonrisas burlonas, el desdén sutil o intencional mientras André se apartó del asiento 1. Y ninguno de ellos se dio cuenta de que acababan de humillar, no solo un pasajero, sino alguien capaz de remodelar todo. Trayectoria de su aerolínea con una sola decisión. Ninguno de ellos sabía que cada paso que daba hacia la fila 34 era una cuenta regresiva para la tormenta que se avecinaba. Y lo que ciertamente no sabían era que este era el hombre al que habían despedido. Era quien tenía el verdadero poder. El que podía costarles mucho más que un asiento. El que podría hacer que todo su cielo se derrumbe en un instante. André entró en la cabina premium solo para ser empujado más atrás, donde el cálido, el resplandor dorado de la primera clase se desvaneció en la fría iluminación blanca de la clase económica. Cuando Catherine se detuvo frente a la fila 34, su voz sonaba plana y profesional, pero la hoja oculta en cada palabra era afilada. Este es el único asiento que queda. Siéntese aquí. Tenemos que irnos. Una fila de 3 asientos. El asiento del medio, y los 2 pasajeros a cada lado ya lo miraban con irritación, como si fuera él. Razón por la que el vuelo se retrasó. André miró el espacio reducido, donde sus largas piernas quedarían atrapadas durante 6 horas, luego miró hacia Catherine. No hubo ningún atisbo de remordimiento, ninguna disculpa, solo la presión de la autoridad. Envuelto en una fina y gélida capa de profesionalismo. Inhaló y entró, con las rodillas. Inmediatamente se presionó contra el asiento delantero. Su hombro rozó al hombre grande de la izquierda, y la universidad. El estudiante de la derecha se alejó como si su presencia fuera una molestia. El traje de Brión comenzó a arrugarse y el espacio reducido obligó a sus hombros a inclinarse hacia adentro.
haciéndole sentir como un objeto metido en un cajón que nunca estuvo destinado a contenerlo. Intentó empujar lo negativo. Apartó sus pensamientos, pero el peso de la dignidad despojada lo oprimía el pecho. Presionó el botón de llamada. Otra azafata, más joven esta vez, se acercó con una expresión que mostraba claramente que no quería perder el tiempo con él. «Dejé mi maletín en primera clase», dijo André con calma. Contiene documentos importantes de trabajo. Lo necesito». Suspiró como si él estuviera pidiendo algo que está más allá de la capacidad humana. «Veré qué puedo hacer. Nos estamos preparando para el despegue». Luego se alejó sin mirar atrás, dejando a André allí con él. Sensación de ser tratado como una carga invisible. La voz del capitán llenó la cabina, el mismo hombre que había amenazó con sacarlo del avión momentos antes. «Nos estamos preparando para el despegue. Por favor, tomen asiento». El sonido de esa voz hizo que a André se le encogiera el pecho. La humillación aún le quemaba bajo su piel como una herida fresca. Cerró los ojos, tratando de calmarse mismo, recordándole a su mente que esto era solo un momento. Pero en el fondo, el viejo. Los recuerdos volvieron a surgir de todas las veces que lo habían subestimado, cuestionado, tratado como alguien que no pertenecía. Cuando el avión comenzó a rodar, escuchó el susurro detrás de él. «¿Viste a ese tipo? El que echaron primero. Clase». Sí, definitivamente no parecía que perteneciera allí. Siguió una risa silenciosa, cortando como pequeñas cuchillas. André abrió los ojos. Se quedó mirando el respaldo del asiento frente a él, aferrándose a su calma con el control disciplinado que había construido toda su vida. Entonces, desde la cocina, detrás de él, oyó claramente las voces de los auxiliares de vuelo. ¿Quién se cree que es ese tipo negro que va sentado en primera clase? Probablemente usó millas o lo cambiaron de categoría por accidente. Se nota que no es así. Clase ejecutiva. Siempre están demasiado confiados. Risas suaves, pequeñas pero agudo. Lo suficientemente agudo como para que André sintiera cada palabra hiriéndose en su orgullo. Lo hizo. No se dio la vuelta. No reaccionó. Pero cada palabra aterrizó en su memoria como gotas de ácido. Estas personas no solo habían tomado su asiento, sino que también habían tomado el camino. Eligieron verlo, viéndolo como un objeto fuera de lugar, como alguien que nunca podría merecer realmente el frente del avión, sin importar quién fuera, lo que hiciera. Había logrado, o el acuerdo que salvaba su vida y que estaba volando para asegurar. Un pequeño sonido vino desde su derecha. La joven sentada en el asiento del pasillo, que llevaba auriculares, se los quitó de repente. André echó un vistazo y vio una expresión que no esperaba. Indignación, no lástima, no. Curiosidad. Indignación. Miró hacia la galera, entrecerrando ligeramente los ojos, como si intentara para confirmar lo que acababa de oír. Cuando sus miradas se cruzaron, André sintió algo inusual. Ella lo entendió. El reconocimiento lo sobresaltó lo suficiente como para tener que apartar la mirada. Ocultó el destello de emoción en su mirada. El avión se niveló en el aire. El asiento. La señal del cinturón se apagó. El hombre a la izquierda de André inmediatamente reclinó su asiento lo más atrás posible, aplastando el poco espacio que tenía André. André alcanzó su tableta, pero el asiento estrecho convirtió el movimiento en una lucha. Cuando finalmente lo sacó, vio que la batería estaba al 30% y no había toma de corriente en clase económica. Una habitación de hospital pasó por su mente. Un paciente. Un médico no pudo hacer un diagnóstico. Un algoritmo Vertex podría salvar esa vida si este acuerdo tuvo éxito. André sintió la urgencia, el miedo, la impotencia. Él necesitaba prepararse. Necesitaba espacio. Necesitaba respeto. Pero lo que recibió, en cambio, había un asiento intermedio que lo atrapó en la incomodidad y el desprecio. El timbre del carrito de bebidas sonó desde el frente. André miró hacia primera clase, donde el hombre sentado en su legítimo asiento le servían vino con una sonrisa complaciente. La imagen se sintió como otra cuchilla que cortaba la paciencia que André había mantenido durante años. Bajó la cabeza, entrelazando los dedos. Una lenta respiración abandonó su pecho. Nadie vio la tormenta que se arremolinaba en su interior.
Nadie comprendía la injusticia que habían sufrido. El impacto recién infligido no se limitó a la 134B. Se convertiría en una chispa. Sería el comienzo de una tormenta que ninguno de ellos podía imaginar. Y lo que entendían incluso menos era esto. La joven, que acababa de quitarse los auriculares, estaba a punto de, para cambiar todo el juego, cuando las luces de la cabina se atenuaron para señalarla. Durante el periodo de descanso a mitad del vuelo, el espacio reducido alrededor de Andrés se sentía como si estuviera encogiéndose aún más. La respiración constante de los pasajeros cercanos, la mezcla de audio de películas y música que se filtra desde los auriculares, todo mezclado en un denso. Una capa de ruido que le dificultaba aún más concentrarse. Intentó ajustar su postura, pero el asiento del medio no le permitía ningún movimiento cómodo. Su hombro izquierdo todavía estaba presionado contra el hombre que estaba a su lado, y su brazo derecho permanecía tirado hacia adentro para evitar rozarlo contra la joven a su otro lado. La mezcla de comida huele a barato. El perfume y el olor rancio de un avión viejo dificultaban la respiración. Pero, justo entonces, mientras se hundía en ese agotamiento y malestar, la niña, al otro lado del pasillo, la que se había quitado los auriculares antes, de repente, se levantó y caminó hacia la cocina. Cada paso que daba parecía atraer una nueva corriente de aire a través de la cabina. André la observó por un breve segundo. Luego se obligó a volver a mirar su tableta, aunque sabía que poco podía hacer con lo que le quedaba. Batería. Pero solo unos minutos después, cuando ella regresó, algo que él nunca lo esperado sucedió. Al pasar por su fila, se detuvo sutilmente, se inclinó, y colocó suavemente una tarjeta de visita en su mano. Sin explicación, sin compasión, sin demora. Mirada fija. Solo un pequeño asentimiento. El gesto fue tan discreta que cualquiera que no prestara mucha atención habría asumido que ella simplemente se ajustó la chaqueta. André miró la tarjeta boca abajo, notando solo las letras en relieve en la parte posterior. Geraisen Atlantic Airlines. Se le encogió el corazón, ligeramente, como si el instinto le advirtiera que acababan de entregarle una pieza clave de todo el rompecabezas. Cuando el avión tembló ligeramente debido a la turbulencia, André le dio la vuelta a la tarjeta. Su nombre: Hannah Cooper, subdirectora de experiencia del cliente en Geraisen, sede de Atlantic. En el reverso, con letra clara, nos vemos en la parte trasera. Cocina en 10 minutos. No dejes que nadie te vea. En ese momento, por primera vez durante todo el vuelo, algo brilló en el pecho de André. Esperanza. Una pequeña esperanza. Frágil pero real, como un rayo de luz deslizándose a través de una puerta oscurecida. Se quedó quieto, esperando a que las luces de la cabina se estabilizaran, luego se levantó. Con cuidado, asegurándose de no golpear a los pasajeros que durmieron o se inclinaron. Sus pantallas. Mientras estaba de pie, sintió la misma curiosidad. Ojos que lo observaban, los mismos que lo habían seguido antes cuando lo obligaron a salir de primera clase. Pero esta vez no dejó que lo tocaran. Caminó directo hacia la parte de atrás del avión. La cocina trasera estaba silenciosa, impregnada de ligero olor a café. Las luces blancas de la cabina proyectaban un brillo intenso en el rostro de Hannah, haciéndola parecer serena y tensa a la vez. Cuando vio André, ella asintió levemente como alguien que ya se había preparado para lo que estaba a punto de hacer. «Gracias por venir», dijo en voz baja, casi baja. Suficiente para que solo ellos dos pudieran oír. Su voz temblaba ligeramente, pero sus ojos eran agudos, claros y decididos. André se cruzó de brazos, manteniendo una exterior tranquilo, aunque las preguntas se arremolinaban en su interior. «¿Trabajas para Horizonte Atlántico?» «Sí», respondió Hannah con un pequeño asentimiento. Luego miró rápidamente hacia el pasillo para asegurarse de que no se acercaban auxiliares de vuelo. «Escuché todo lo que dijeron sobre ti y también sé exactamente por qué te sacaron del asiento 1A». André inclinó su cabeza, sus ojos oscurecidos por la curiosidad y la cautela. Hannah abrió su empleado la aplicación y giró la pantalla hacia él. Su nombre aparecía claramente en la parte superior. Miche André, asiento 1, una reserva prioritaria verificada, y justo debajo de Arlon. Gregory, asiento 1. Primera clase estándar. Habló en voz baja, tensa.
recorriendo cada palabra. En el asiento del sistema, 1A te pertenece. Allí. No hubo reserva duplicada ni malentendido. Arlo nunca fue asignado a ese asiento. Un escalofrío recorrió la espalda de Andre, no solo por el insulto que le había hecho. Había resistido, pero debido a la comprensión de que la tripulación de vuelo sabía la verdad desde el principio. Eso significaba que habían elegido ignorarlo. Eligieron creerle a un hombre blanco sin comprobando. Eligió tratarlo como alguien que no podría pertenecer a la primera clase. Hannah continuó su voz, lenta pero firme. También escuché a Lindsay. Catherine hablando. No creían que pertenecías a primera clase desde el momento en que subiste. Asumieron que pertenecías. En la parte de atrás. Andre permaneció en silencio durante varios segundos. Esas palabras lo golpearon como piedras. Pero, esta vez no lo quebraron. Solo avivaron el fuego que había estado albergando. De vuelta. ¿Por qué me ayudas?, preguntó. Esto no era algo que un empleado común se atrevería a hacerlo, especialmente en un vuelo operado por su propia compañía. Hannah se tragó los ojos, poniéndose ligeramente roja. Mi hermano es casado con una mujer negra. Cuando viajo con ellos, veo las miradas, las preguntas, los cambios en el servicio. Empecé a notar cosas que nunca había visto antes. Y lo que te pasó no se puede ignorar. Sucede con demasiada frecuencia en esta empresa. En ese momento, Andre vio la sinceridad en cada palabra que decía, una comprensión excepcional y una valentía que merecía respeto. Deberías registrar cada interacción. Desde ahora hasta que aterricemos. Hannah dijo, su voz baja, pero firme. Haré lo que pueda. Parte, pero tu evidencia será lo que no podrán negar. Andre asintió lentamente, la presión que tenía estado conteniendo en su interior cambiando a una energía aguda y enfocada. Ya no humillación, ya no impotencia, sino claridad, estrategia y determinación. De un hombre que había participado en muchas batallas de alto riesgo. Gracias, dijo. No tienes idea de lo importante que es esto. Hannah negó con la cabeza suavemente. Lo que importa no es quién eres. Lo que importa es que lo que te hicieron es equivocado. Cuando Andrés salió de la cocina y regresó al pasillo estrecho, los pasos ya no se sentían pesados. Ahora comprendía que esta batalla había cambiado dirección por completo. Lo que comenzó como una humillación privada se había convertido en una verdad que sacudiría a toda una aerolínea. Creyeron que podrían empujarlo del asiento 1A sin consecuencias. Estaban a punto de descubrir que habían empujado al hombre equivocado. Andre regresó a la fila 34 con un estado mental completamente diferente. La sensación de hundimiento había desaparecido. La pesada, la impotencia en su pecho se había desvanecido. En su lugar había una fría claridad, la tipo de conciencia aguda que tiene un hombre cuando finalmente encuentra la pieza faltante necesaria para dar vuelta a todo el juego. Se sentó, sacó su teléfono y abrió la cámara. Su mano estaba tan constante, incluso a él le sorprendió. Esto ya no era una reacción. Esta era una estrategia. Lindsay, la misma azafata que había estado frente a él antes como un juez listo para pronunciar una sentencia, venía por el pasillo con una bandeja de agua. En el momento en que notó el teléfono de Andre inclinado ligeramente en su dirección, su sonrisa forzada desapareció. Se quedó paralizada y luego espetó bruscamente. Señor, no tiene permitido grabar videos en el vuelo. Andre levantó la vista. Tranquilo, pero lo suficientemente agudo como para cortar. La FAA permite dispositivos electrónicos. En modo avión. Estoy documentando mi experiencia como cliente. No estoy violando cualquier regulación. Su cuerpo se tensó. Un destello de miedo cruzó su rostro. Miró. Se movió nerviosamente y luego dijo con rigidez, tendré que informarle al asistente de vuelo principal. Deberías, respondió Andre. Su voz era baja y decidida, porque quiero hablar con él también. Minutos después, Ronald Pierce se acercó, tratando de mantener una actitud autoritaria. Expresión, aunque la irritación era claramente visible en sus ojos. Se colocó en el pasillo, como si su uniforme por sí solo le otorgaba el derecho de bloquear el aire de Andre. Me han dicho que estás causando disturbios y grabando sin permiso. Andre inclinó la cabeza, con la cámara todavía grabando,
y habló con un tono aún más preciso. Tono que hizo que los pasajeros cercanos levantaran la cabeza para escuchar. No hay perturbación. Hice una pregunta muy simple que su equipo se negó a responder durante el embarque. Verifique el manifiesto para determinar a quién se le asignó el asiento 1A. No lo hicieron. Decidió creer en un lado. Ronald apretó con más fuerza a la carpeta de documentos que sostenía. El asunto ha sido resuelto por el capitán. Debe ser razonable y cumplir. La palabra se deslizó en el espacio entre ellos como una piedra arrojada al agua quieta. Razonable. Una palabra que Andre había oído toda su vida. Una palabra que usaba para recordarle que debía encogerse, permanecer callado y nunca cruzar los límites que la sociedad había trazado para él. Pero, hoy esa palabra no tenía ningún poder. Andre soltó una pequeña risa humilde. Tú. Eso está resuelto. Me quitaron el asiento que pagué. Me negaron la verificación y me trataron diferente en vista completa de todos aquí. ¿Y a eso le llamas resolución? Ronald bajó la voz. Pero en lugar de suavizarlo, se transformó en amenaza. Debes tener cuidado con tu actitud. Otra frase, una familiar, una frase que dicen los negros. Cada vez que se atrevían a ponerse de pie. Acabas de amenazarme. Andre preguntó lentamente, con claridad, cada palabra perforando el aire. Ronald tropezó. Solo quiero ver el manifiesto, interrumpió Andre ahora mismo. Al darse cuenta de que podía. No siguió esquivando a los pasajeros que comenzaban a prestar atención. Ronald sacó su tableta e intentó inclinar la pantalla, pero Andre habló rápido y bruscamente. Gírala hacia mí. Oh. Consideraré esto como una negativa a proporcionar información. Ronald se quedó paralizado y, a regañadientes, giró la tableta. Sus ojos recorrieron rápidamente la pantalla. Lista, y en ese instante, Andre vio algo nuevo cruzar su rostro. Miedo real. Los labios de Ronald se crisparon, intentando ocultarlo. Pero no pudo ocultarlo. Las palabras se muestran claramente. Uno de Miche y Andre confirmó. Uno de B. Arlon. Gregory lo confirmó. No hay doble reserva, ni error, ni fallo del sistema. Solo una verdad. Quedó al descubierto. Andre había sido removido de su propio asiento debido a prejuicios y indiferencia. Ronald inhaló lentamente, tratando de sonar impasible. Bueno, parece que tenía razón desde el principio, terminó Andre por él, con voz tranquila, pero pesado como un martillo. En ese momento, un hombre en la fila de atrás habló. Oí todo. Ni siquiera verificaron tu información antes. Una mujer a su lado asintió. Ellos te miraron y tomaron una decisión. Una onda se extendió. Los susurros. Ya no defendían a la tripulación. Los interrogaban. Ronald tragó saliva con dificultad. ¿Puedes presentar una queja después del vuelo? Por supuesto que lo haré, dijo Andre, junto con evidencia completa de cómo usted y su equipo me trataron. Cuando Ronald se dio la vuelta y se alejó, sus pasos eran tan rápidos que rayaban en la retirada. Andre se reclinó en su asiento y respiró hondo. En ese momento, ya no era el hombre que había sido empujado a la fila 34. Era el hombre que reescribía silenciosamente toda la trayectoria de este vuelo. Cuando miró al otro lado del pasillo, Hannah observaba en silencio. No dijo nada, pero sus ojos mostraban una firme aprobación, como si ambos acababan de confirmar la misma verdad. La batalla ya no se limitaba a primera clase. La batalla se desarrollaba por todo el cielo. Andre abrió su teléfono y envió una serie rápida de mensajes a su equipo legal, Departamento de Relaciones Públicas y asesores ejecutivos. No, muchas palabras, pero la última línea fue suficiente para que todos lo entendieran. Que la tormenta había comenzado oficialmente. Preparen el plan de respuesta. Estamos tomando todo esto. No sabían que en el momento en que Andre se levantó del asiento, uno fue el momento exacto en el que decidió que no retrocedería ni un centímetro más. No tenía idea de que en solo unas pocas horas toda la organización Geraisen Atlantic se verían obligados a arrodillarse ante la verdad que habían intentado ignorar. Andre estaba sentado en la estrecha fila, pero su mente ya no estaba confinada en ese espacio estrecho. Una vez expuesta la verdad a través de manifiesto, su paciencia se convirtió en una fuerza silenciosa y afilada. Conocía las reglas del juego. Había cambiado.
El poder había cambiado, y la gente que pensaba que podía presionarlo. Abajo no tenía idea de que ahora eran ellos los que estaban siendo observados. Las luces de la cabina volvió a brillar mientras la tripulación se preparaba para la siguiente ronda de servicio. André siguió grabando con su cámara abiertamente, sin esconderse, sin dudarlo. Él ya no necesitaba encogerse para adaptarse a las reglas establecidas por las personas que lo habían. No le habían mostrado ningún respeto. Cada expresión, cada tono de voz, cada decisión que tomaban. Lo que se hizo ahora era evidencia. Lindsay regresó a la cabina económica, empujando el carrito de bebidas con una tensa urgencia que cualquier pasajero observador podía reconocer como una señal de que algo andaba mal. Cuando sus ojos se dirigieron hacia el teléfono de André, su rostro se tensó como una cuerda tirante. Pero esta vez lo hizo. No se atrevió a levantar la voz. No se atrevió a regañar. No se atrevió a mencionar nada. Regulaciones. Ella simplemente empujó el carrito más rápido, como si mantuviera distancia de él. Era su última salvaguardia para su carrera. André la vio irse. Su mirada ya no. Pesado por el dolor, pero tranquilo con la certeza de quien ya sabía. ¿Cómo terminaría esto? Puede que ganaran un pequeño momento cuando lo sacaron de primera clase. Pero él comprendió la verdadera. La batalla nunca fue dentro del avión. Fue en el mundo donde su voz, su influencia y su poder llegó mucho más allá de lo que pudieran imaginar. El hombre corpulento a su lado se había despertado. Me miró con expresión culpable. Lo oí todo. Ellos estaban equivocados. André asintió, no porque necesitara la validación, sino porque la verdad ya no vivía en los sentimientos personales. Se había convertido en una corriente con un impulso que nadie pudo detener. Un momento después, se oyeron pasos desde el frente. Catherine, la azafata principal, regresó a la cabina trasera. Amenazas de información hacia un pasajero, y ahora el pánico silencioso se extiende por la tripulación. Un extraño silencio se apoderó de la cabina trasera cuando Lindsay regresó. Ella miró hacia André por apenas un segundo, y en ese momento, él vio miedo. No miedo de él, sino miedo de lo que pudiera hacer. Entonces Hannah se levantó, caminó brevemente hacia el frente y regresó con la misma rapidez, deteniéndose al lado de André. Se agachó, fingiendo buscar algo en su bolso, pero el susurro era muy tenue. Acabo de recibir una actualización interna. André ladeó la cabeza. Un poco. ¿Qué actualización te reportaron a la sede para grabar y ser? ¿Incumplimiento? Parece que intentan inventar una historia para protegerse. André esbozó una leve sonrisa, sin enojo ni sorpresa. Me lo esperaba. Hannah se acercó más, su voz apenas se oía. Pero el cuartel general revisó los datos del asiento. Saben que tenías razón. Alguien de la oficina del área de la bahía nos espera en la puerta cuando aterrizamos. André la miró directamente a los ojos. No reflejaban nada más que convicción. Él comprendió. Inmediatamente, el equilibrio de poder dejó de inclinarse. Ya había cambiado. Gracias, dijo en voz baja. No tienes que agradecerme, dijo Hannah. Respondió. Solo hago lo que deberían haber hecho. Regresó a su asiento, pero el corazón de André cambió. No por preocupación, sino por certeza. Todo se estaba alineando. La evidencia era sólido. Había testigos. Y la aerolínea, sin saberlo, se había encerrado en una esquina. Unos 30 minutos después, mientras el avión se sacudía suavemente para comenzar durante el descenso, la voz del capitán llegó a través de los altavoces. Su tono era más tenso que antes, con un ligero carcaj. Al final, no logró esconderse. André lo atrapó al instante. Por favor, permanezca sentado después de que el avión se detenga por completo. Debemos realizar un procedimiento especial antes de permitir el desembarque de pasajeros. Un procedimiento especial. Ninguna aerolínea utilizaba esa frase a menos que estuviera ocurriendo algo grave. Los pasajeros murmuraban ansiosos. Algunos miraban a su alrededor confundidos. Lindsay y Catherine permanecieron rígidas en la parte delantera y trasera de la cabina, con los rostros tensos. Ronald ya no. Caminó con la confianza que tenía antes. Se quedó de pie torpemente cerca de la puerta de la cocina, agarrando su tableta con ambas manos, la mirada fija en el suelo.
Cada célula del cuerpo de Andre reconoció lo que venía. Esto ya no era intuición. Era certeza. El avión tocó. Bajó, se sacudió suavemente y luego se detuvo con firmeza. Nadie desabrochó su asiento. Cinturón. Nadie estaba de pie. El silencio en la cabina era tenue y frágil, como una sábana de hielo, esperando la más mínima grieta. La puerta de la cabina se abrió. No para equipaje, manipuladores, no para el personal de tierra, sino para dos hombres con trajes negros que caminaban con pasos firmes y pausados, rostros inexpresivos. Seguridad de Geraisen Atlantic. No miraron a su alrededor. No dudaron. Se dirigió directamente a primera clase. Andre no necesitaba ver para saber exactamente qué estaba pasando. Todo él. El avión contuvo la respiración. Entonces, una voz clara resonó desde el frente, lo suficientemente aguda como para atravesar cada reme hasta el 34. Señor Gregory Arland, por favor, póngase de pie y síganos. Las palabras cayeron por la cabina como un rayo. Hannah inclinó la cabeza hacia Andre. Sus ojos decían lo que ella. La voz no lo hizo. Ha comenzado. Andre enderezó la espalda. Su respiración estable. El horizonte tormentoso para el cual el Atlántico nunca se preparó había tocado oficialmente. Andre permaneció quieto, su cuerpo inmóvil como una piedra, pero su mente resplandeciente como una antorcha recién encendida. Desde la fila 34, no necesitó ver con claridad para comprender exactamente lo que estaba sucediendo al frente. Gregory Arlon, el hombre que le había señalado la cara y le había llamado a alguien que estaba sentado en el asiento equivocado, ahora estaba siendo escoltado fuera de primera clase con el mismo tono que él mismo había usado para menospreciar a los demás. Protestas fuertes. No hice nada malo. Estás cometiendo un error. Pagué. Porque ese asiento sonó agudo y desesperado. Pero ya nadie le creyó. Nadie. Estaba de su lado. El sonido viajó por la cabina hasta Andre como una melodía distorsionada, áspera pero extrañamente satisfactorio. No porque Andre quisiera humillarlo, sino porque finalmente se había revelado la verdad. Arrastrado a la luz tal como debe ser, sin excusas, sin distorsión. Mientras Gregory era conducido por el pasillo, la cabeza inclinados por la vergüenza, con el rostro enrojecido, los pasajeros observaban en un silencio atónito. Algunos susurraron, así que fue él quien tomó el asiento de otro. ¿Le sirve? Derecho. Andre permaneció inmóvil, sin mostrar expresión triunfal. No necesitaba sonreír. No necesitaba decir una palabra. La justicia no siempre rugía. A veces, simplemente cambió el color de todo el espacio. Entonces se oyeron pasos. Ligeramente, pero con propósito, desde la puerta del avión, una mujer con un traje oscuro. Entró en su postura. Sus ojos directos, agudos pero serenos, llevaban la presencia de alguien con auténtica autoridad. Los pasajeros murmuraban. ¿Quién es ella? Ella. No parece un asistente principal. Debe ser alguien de alto rango. Caminó directamente hacia el centro de la cabaña, su mirada recorriendo todo como alguien que ya sabía exactamente lo que había pasado. Se desplegó. Nadie tuvo que presentarla. Era la persona que Horizonte Atlántico llamó cuando las cosas se salieron de control. Linda Chávez, vicepresidenta de Operaciones. Linda entró en la cabina económica y se detuvo frente a la fila 34, donde Andre se sentó erguida. Sin dudarlo un instante, se inclinó ligeramente hacia él, un gesto de respeto que ninguno de los auxiliares de vuelo le habían mostrado algo en cualquier momento del vuelo. ¿Es usted Andre Michei? Andre asintió, su expresión firme y sereno. En nombre de Geraisen Atlantic, quiero ofrecer una disculpa sincera por lo ocurrido en este vuelo. La cabina se tensó como un cable tirado. Varios pasajeros contuvieron la respiración. Vicepresidente de una aerolínea disculpándose con un pasajero en la fila 34. Fue tan raro que bien podría no haber sucedido nunca. Linda continuó. Hemos recuperado su equipaje y maletín. Nos gustaría acompañarlo fuera del avión primero. Así que, puede abordar el asunto de inmediato. Un pesado silencio cayó sobre la cabina. Todos. Los ojos se volvieron hacia Andre, el hombre que horas antes había sido tratado como alguien que no pertenecía a primera clase. Ahora era el único pasajero escoltado por la alta dirección.
André se levantó lentamente, sin prisas, sin regodearse. Se alisó el chaleco, tocó el respaldo del asiento frente a él, como si cerrara el primer capítulo de una historia mucho más larga. Lo que sintió no fue alegría, pero certeza. Había soportado exactamente lo que necesitaba. Había estado paciente el tiempo suficiente, y ahora la justicia había comenzado a moverse hacia él. Como André. Entré al pasillo y los pasajeros que me rodeaban guardaron silencio. Algunos parecían lejos, avergonzados de su silencio anterior. Otros observaban con silencioso respeto. Desde al otro lado del pasillo, Hannah le dedicó un sutil gesto de asentimiento, como alguien que había presenciado cada momento desde la caída hasta el ascenso. Al pasar por primera clase, André vio a Gregory de pie con los agentes de seguridad. Su rostro estaba desencajado. Ira, pero cuando sus ojos se encontraron con los de André, se congelaron. Reconoció demasiado tarde que había elegido al hombre equivocado para faltarle el respeto. André hizo una pausa de medio segundo, ofreciendo una mirada nada más que tranquila y nivelada, ni venganza, ni malicia. Simplemente la verdad. El verdadero poder nunca había estado en el asiento 1A. Siempre había estado en la persona que estaba sentada allí. Linda acompañó a André fuera del avión y por el puente de embarque donde la iluminación del aeropuerto proyectaba un pálido resplandor sobre su cara. Al final, esperando, había un grupo de personas con traje, empleados de la sede de la aerolínea. Uno de los hombres inclinó ligeramente la cabeza para saludar a André, no como un problema pasajero, sino como alguien importante. A través del cristal, el cielo de San Francisco era gris, pero dentro de André, un tipo diferente de luz se elevaba, la luz de una tormenta que se había formado en silencio y ahora se dirigía directamente hacia el corazón de un sistema roto. Linda habló en voz baja, solo para los dos. Nuestro CEO quisiera reunirse con usted de inmediato, respondió André en un tono, voz tranquila y aguda, como una espada afilada. Quiero conocerlo como bien. Luego dio un paso adelante, con pasos largos y seguros, dejando atrás un avión lleno de gente que acababa de presenciar el momento en que cambió el viento, sin saber que una tormenta mucho mayor los esperaba más allá de la puerta. André lo siguió. Linda atravesó el pasillo que conducía al ala de operaciones privadas de Horizon Atlantic, como un hombre que caminaba en una arena para la que se había preparado. Mucho antes, aunque la batalla había comenzado. Solo unas horas antes, la alfombra bajo sus pies era gruesa, la luz blanca iluminaba suavemente su rostro. Pero nada de esto suavizó la tensión que flotaba en el aire a su alrededor. Los pasos de Linda eran rápidos pero controlados, como si estuviera escoltando a un hombre clave, testigo en un caso cuya gravedad comprendía plenamente. Cuando entraron en la sala VIP, André vio a Mai, su asistente ejecutiva, esperando con expresión preocupada. En cuanto lo vio, se apresuró a acercarse. Gracias a Dios que estás bien. Exhaló y luego bajó la voz. El video que enviaste se está difundiendo rápidamente. La prensa ya está llamando sin parar. André asintió levemente. No necesitaba para explicar nada. A partir de los fragmentos que había enviado, Maya ya había descifrado, juntos con el resto. Por eso ella era la persona en la que más confiaba. En Vertex. Tecnología de la salud, añadió Linda con voz potente. Nuestro director ejecutivo, el señor Harold Kent, es. Te esperamos en la sede del área de la bahía. El coche está listo afuera. André la miró directamente por un momento, no con odio ni ira, sino con la mirada firme de un hombre que sabía exactamente dónde estaba su poder. Bien. Dijo. Quiero que esto se resuelva hoy. Salieron por una puerta privada, evitando la creciente multitud de pasajeros curiosos que se reunían en la terminal. Un elegante sedán negro esperaba al conductor, abriendo la puerta con una respetuosa reverencia. André y Maya subieron. Cuando la puerta del auto se cerró, el repentino silencio pareció comprime el espacio, dejando solo el sonido de dos latidos constantes bajo una gruesa capa de anticipación. Maya se inclinó hacia él. ¿Estás preparado? ¿Por esto? Es más grave que una queja común. André inhaló lentamente, con la mirada fija al frente. Maya, lo que hicieron no fue solo un insulto para mí. Representa algo más grande. Si me quedo callado,
Estaría traicionando a cada persona que estaba exactamente ahí, donde me encontraba hoy, pero no tenía voz. Maya asintió. Entendía lo más profundo. La verdad sobre él. La justicia no era un eslogan para André. Era un principio. El coche se dirigió directamente a la sede de Geraisen Atlantic en el área de la bahía. El enorme edificio de cristal que se alzaba como un fortaleza del poder corporativo. Pero hoy ese poder se tambaleaba. Cuando André salió, decenas de ojos de empleados cercanos se volvieron hacia él, sorprendidos, confundidos, incluso asustados. La noticia se había difundido más rápido que cualquier incidente interno. Memorándum. Hannah apareció por la puerta giratoria, ya no con uniforme, sino con un elegante traje de negocios. Caminó hacia él con la confianza de alguien que sabía que estaba del lado correcto de la historia. Señor Michie, lo llevaré directamente a piso 18. El director ejecutivo se reúne con el departamento legal y de comunicaciones en este momento. André asintió. Gracias. Hannah habló en voz baja mientras caminaban. A veces, la verdad solo necesita a alguien lo suficientemente valiente como para sacarla a la luz. Hoy es ese día. El ascensor se abrió a un largo pasillo, tan silencioso que cada paso. Los empleados se hicieron a un lado inmediatamente cuando vieron a André haciendo una reverencia. Un poco como si fuera un auditor de alto nivel que llega para manejar una crisis, sin saber que él era el centro de la tormenta. Al final del pasillo, afuera, en la sala de conferencias, un asistente ansioso salió apresuradamente. El señor Harold Kent verá. Ya lo sabes, pero debo advertirte que no está de buen humor. André no sonrió, pero un brillo frío apareció en sus ojos. Yo tampoco. Las grandes puertas se abrieron, revelando una espaciosa sala de conferencias con amplios ventanales con vistas al Bahía de San Francisco. Harold Kent, director ejecutivo de Geraisen Atlantic, un hombre de cabello plateado con una presencia normalmente dominante, estaba de espaldas, como si intentara recomponer la poca calma que le quedaba. Cuando finalmente los enfrentó, una sonrisa burlona apareció en sus labios como una máscara a punto de romperse. El señor Michie. Harold empezó con su voz profunda, notablemente temblorosa. Me gustaría personalmente. Disculpe el incidente en su vuelo. No estoy aquí para escuchar un mensaje preescrito. Disculpa, respondió André, entrando en la habitación con la confianza natural de alguien que no necesitaba afirmarlo. Estoy aquí para hablar de la verdad. Y las consecuencias. Harold tragó saliva, obligado a sentarse antes de que André hiciera un señal de poder que hizo que varios ejecutivos en la sala intercambiaran tensas miradas. André colocó su teléfono sobre la mesa, proyectando el videoclip. Comentarios discriminatorios, las miradas despectivas en el momento en que lo empujaron fuera del asiento uno sin verificar nada. En esa elegante habitación con paredes de cristal, cada palabra resonaba como un eco innegable. Acusación. Harold intentó hablar. Revisaremos el asunto a fondo. André levantó su mirada afilada como una cuchilla, no una materia, un sistema, y comienza. Con el hecho de que su equipo creía que tenía la autoridad para decidir quién pertenece a primera clase. El silencio cayó sobre la habitación como un veredicto. André bajó la voz, incluso pero esperó con precisión. Hoy no estás viendo a un cliente molesto. Estás viendo al director ejecutivo de una corporación multimillonaria. Y no permitiré que esto se desvanezca. Como las docenas de casos anteriores. El rostro de Harold palideció. Se dio cuenta de lo que la tripulación no había logrado comprender antes. El hombre al que intentaron menospreciar era alguien que podía arrastrar a toda la aerolínea a la mayor crisis de la década. André no alzó la voz. No necesitaba. La fuerza tranquila en su tono era mucho más formidable. El verdadero enfrentamiento apenas había comenzado. El ambiente en la conferencia. La habitación era tan pesada que parecía como si una sola respiración pudiera fracturar el cristal que daba a la bahía de San Francisco. Harold Kent se quedó congelado en su gran sillón de cuero, con los dedos entrelazados, tan fuerte que los nudillos se habían vuelto blancos. Detrás de él estaba Geraisen. Operaciones legales de comunicaciones de los altos ejecutivos de Atlantic. Personas que solían dar órdenes ahora están sentadas, rígidos como estudiantes esperando un examen sorpresa.
Frente a ellos, André estaba sentado, con los hombros relajados, pero los ojos, afilado como una hoja perfectamente afilada. No había rastro del hombre que una vez se sentó silenciosamente en la fila 34. Ni rastro del hombre obligado a salir del asiento 1 con su mirada bajado. Solo el poder tranquilo de alguien que había superado los límites de silencio y eligió ponerse de pie en el momento exacto en que el mundo esperaba que lo hiciera. «Cállate». Harold habló primero, con la voz tensa por el esfuerzo. «Señor Mitchell, creo que puede resolver este asunto de manera civilizada y respetuosa, evitando problemas innecesarios. Daño a ambos lados». André no respondió de inmediato. Miró directamente a Harold como si estuviera mirando a través del caparazón de un hombre que había vivido demasiado tiempo en la comodidad de una autoridad sin límites. Luego colocó su teléfono sobre la mesa y lo deslizó. El video repitió cada momento. La tripulación de vuelo lo empujó fuera de primera clase. El tono discriminatorio, el comportamiento despectivo, la negativa a verificar información. Cada línea que resonaba en la elegante sala de conferencias aterrizó como un bofetadas en las caras de los allí sentados. Nadie se atrevió a levantar la cabeza para saludarla. La verdad se reflejó en la pantalla. Cuando terminó el video, André finalmente habló. La voz no era fuerte ni acalorada, pero su peso encogía la habitación. «Hablas de prevenir daños, pero ¿sabes siquiera dónde comenzó el daño real? Todo empezó en el momento en que el personal uniformado decidió que yo no pertenecía a la primera clase. Que el color de mi piel fue motivo suficiente para quitarme de un asiento que pagué y estaba totalmente confirmado. Y peor aún, creían que podían hacerlo sin consecuencias». Harold respiró hondo. «Tomaremos medidas estrictas. Serán suspendidos. Y en cuanto a ti, Horizon Atlantic está dispuesto a compensarte». André planteó una mano, deteniéndolo como si estuviera apartando algo trivial. «No quiero libertad, vuelos. No quiero dinero. No quiero ascensos de clase de por vida. No soy un niño». Siendo apaciguado con dulces, un ejecutivo junto a Harold se aclaró la garganta, torpemente, pero el rápido destello en los ojos de André lo silenció instantáneamente. André continuó su tono más bajo pero más agudo. «No estoy aquí por mí mismo. Sí, eran solo sobre mí. Podría haberlo dejado pasar hace mucho tiempo. Pero ¿cuántos pasajeros negros no tenían voz, ni evidencia, ni poder para defenderse? ¿Cuántos fueron empujados a la fila 34 sin nadie mirando? ¿Cuántas veces este sistema se ha tragado la verdad porque a la gente le gusta? ¿Querías proteger tu imagen?», balbuceó Harold. «Entiendo lo que quieres decir». «No lo entiendes», respondió André inmediatamente. Su mirada se fijó en Harold's. «Si lo hubieras entendido, esto nunca habría pasado». El silencio volvió a llenar la habitación, más profundo y pesado que antes. Entonces André abrió el maletín de cuero que tenía a su lado y sacó una carpeta. Él lo colocó frente a Harold. Cada página, nítida y cuidadosamente preparada en el coche. «De camino hacia aquí. Esta es mi propuesta», dijo André. «Y si te niegas, tengo suficientes pruebas, suficientes datos y suficiente influencia para garantizar que su junta directiva deba responder ante el público. En 24 horas». Harold miró la portada. Tragó saliva con dificultad mientras leía él. Primera línea. Reforma obligatoria de reconstrucción de los controles antidiscriminación y gobernanza de los servicios en Horizon Atlantic Airlines. André continuó describiendo cada demanda. «No es una sola palabra desperdiciada. Un despido inmediato de todos los tripulantes involucrados. Sin suspensión, sin revisión. 2. Una auditoría independiente de 5 años de discriminación. Quejas con pleno lanzamiento público. 3. Capacitación intensiva obligatoria sobre sesgos inconscientes para todos los empleados. 4. La creación de una empresa aérea independiente. Consejo de Igualdad en Viajes con plena autoridad para intervenir en los procesos internos. 5. Una contribución de $50 millones a la iniciativa de igualdad en los viajes aéreos para mejorar la equidad en la industria de la aviación». La sala quedó en silencio. Entonces, Harold exclamó, con la voz entrecortada, $50 millones. ¿Te das cuenta de lo mucho que cuesta? ¿Cuál es la solicitud?
Afecta a los accionistas y a la estabilidad financiera de la aerolínea. André se echó hacia atrás, con una mirada tan aguda que cortaba el acero. Oh, lo sé. Pero, ¿sabes qué afecta más a tu aerolínea? Un video viral mundial. Un multimillonario. El director ejecutivo expone públicamente la discriminación sistémica de Horizon Atlantic. Un hashtag de boicot que se extiende por todas las plataformas principales. ¿Y crees que esas pérdidas son menores a $50 millones? Harold lo miró como si pudiera ver la sombra de la próxima crisis, flotando sobre la empresa. Entonces ocurrió lo inevitable. Su teléfono vibró, repetidamente. Cuando la pantalla se iluminó, el nombre tensó la sala hasta el límite. Presidenta Margaret Stone. Llamando a Harold, miró a André antes, con desesperación en la mirada. Sí, estoy con el señor Michey. No, mamá. No, no fue mi decisión. Sí, lo entiendo. Cuando terminó la llamada, su cara palideció, casi igual que la niebla fuera de la ventana. El tablero, dijo, con voz ronca. Me están ordenando que firme la aprobación de toda su propuesta. Y renunciar temporalmente mientras continúa la investigación. André miró directamente a los ojos, y eso es solo el principio. No vine aquí hoy para reclamar el asiento 1A. Vine a reclamar respeto. Nadie habló después de eso. No había necesidad. Sus rostros rígidos, miradas bajas, y sus respiraciones temblorosas lo decían todo. Andrés se levantó. Maya lo siguió. Hannah se puso de pie. En la puerta, sus ojos brillaban como alguien que finalmente había presenciado el momento en que siempre esperó que alguien valiente, suficiente, lo haría real. Cuando Andrés salió de la sala de conferencias, sintió algo inconfundible en su pecho. Ni satisfacción, ni venganza, pero rectitud. Algo reprimido durante mucho tiempo finalmente se había dicho. Un sistema que una vez se creyó intocable finalmente se había visto obligado a enfrentarse a su reflejo. Una voz que había sido reprimida durante años finalmente había alcanzado su volumen legítimo. Hoy, André no solo recuperó el asiento 1A, recuperó algo mucho más valioso. Cambio que miles antes que él nunca tuvieron la oportunidad de alcanzar. Desde él, perspectiva de un especialista en cultura organizacional e influencia sistémica, el recorrido de André Michey revela una verdad perdurable. El verdadero poder no reside en un asiento de primera. Reside en la capacidad de ponerse de pie en el momento justo y decir en voz alta lo que tantos otros se han visto obligados a guardar silencio. Un pequeño acto de discriminación, sí. Lo ignorado se convierte en estructura, se convierte en hábito y se convierte en una cultura tóxica que puede tragarse toda una organización. Pero cuando una sola persona es lo suficientemente firme, la calma. Si somos lo suficientemente valientes, todo el sistema se ve obligado a cambiar. ¿Qué? Lo que importa no es la caída de una tripulación de vuelo ni la destitución de un director ejecutivo. Lo que importa es cómo una persona transformó la humillación en impulso y convirtió el dolor en acción y transformó una experiencia personal en un momento de despertar. Para toda una industria. Ese es el poder de negarse a encogerse bajo el peso de la mirada ajena. Si esta historia te resuena, presiona. Me gustaría ayudar a difundir un mensaje de respeto y justicia. No olvides suscribirte para seguir más viajes donde la verdad sale a la luz y la dignidad siempre está presente, colocado en primer plano. Y antes de dejar el video, comenta estos 3 palabras. Mantén tu dignidad.